Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. El tema que vamos a estar considerando se titula La majestad de la gracia de Dios. La majestad de la gracia de Dios. Sin lugar a dudas, hermanos, uno de los cristianos más grandes que jamás haya vivido fue el apóstol Pablo. Pablo sufrió por la causa de Cristo. Abandonó una vida de lujo y prestigio para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Se alejó de sus amigos, se alejó de sus familiares, dejó mucha fortuna para ir con Jesús y hablarles acerca del Señor. Pablo fue un creyente fiel, fue un predicador poderoso y un hombre usado más que cualquier otro en cualquier generación. Pero Pablo sabía mejor que nadie que sin Jesucristo él sencillamente no era nada. Él dijo en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 10, por ejemplo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía que su vida y todo lo que había surgido de su vida era resultado de la gracia de Dios obrando en él y a través de él. Nuestro texto aquí en Hechos capítulo 9 registra el día en que Pablo fue aprehendido por la gracia de Dios. La gracia lo había estado persiguiendo durante bastante tiempo, pero el día descrito en estos versículos, Pablo fue capturado una vez por todas y de una manera maravillosa, extraordinaria, diría yo. Fue salvo, asegurado y enviado a servir a su amo, a su creador, a su Dios. Quiero tratar en esta ocasión entonces con estos versículos para que veamos la majestad de la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude para entender esto, para comprenderlo adecuadamente. Porque la majestad de la gracia de Dios, al menos en este pasaje, se hace evidente cuando se reclaman nuestras vidas para Dios. Dice la Biblia en los versículos 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vean, hermanos, vean cómo es la gracia tan majestuosa
que reclama nuestras vidas a pesar de nuestras malas obras. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo malas obras en Saulo de Tarso. Así era Saulo antes de conocer a Cristo. Era un judío acérrimo que hizo todo lo posible por destruir el cristianismo. Él estaba entregado a esa obra. Él estaba entregado a odiar a Cristo, a odiar el Evangelio, a odiar a la iglesia y quería borrarlos de la tierra. Pero a pesar de eso, Dios lo amó y lo salvó. Y así es la gracia de Dios, la cual está disponible para aquel que no merece ni el perdón ni la salvación de su alma. Porque con estas obras, ¿quién diría que Saulo de Tarso merecía la salvación? ¿Quién podría decir que Saulo merecía el perdón de sus pecados? Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de esta respiración amenazante, a pesar de esta muerte que había en su mente contra los discípulos, a pesar incluso de invertir tiempo y dinero para perseguir a la iglesia, a pesar de todo eso, Dios lo amó y lo salvó. Esa es la esencia de la gracia de Dios, hermanos. Nos proporciona las riquezas de Dios a través de Cristo. La gracia ha sido descrita como el amor y el favor inmerecidos de Dios hacia los pecadores perdidos que no lo merecen. A pesar de todo lo que somos, a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todas nuestras rebeliones, de todos nuestros malos pensamientos, a pesar de todas nuestras malas palabras, a pesar de todas las cosas sucias y perversas que hemos hecho, Dios extiende su gracia y nos salva. Sobre nosotros, incluso cuando ya no lo recordemos, se dice la Biblia que somos, por ejemplo, pecadores, que hemos pecado, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ve Dios? Dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 13, para que usted vea, pues, un recordatorio de lo que era nuestra vida sin Cristo. Dice Romanos en el capítulo 3, cómo era nuestra vida sin Dios, sin Cristo, cuando no conocíamos el Evangelio todavía. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa era nuestra vida, hermanos. Esas eran nuestras obras antes de venir a Cristo. Y sin embargo, a pesar de todas esas cosas malas, sucias y perversas que producía nuestra vida, a pesar de eso, su gracia nos alcanzó. Como pecadores, merecíamos el infierno, hermanos. Si hay algo que yo merezco es el infierno. Si hay algo que cualquier persona merece es la condenación eterna, hermanos. Precisamente por causa de sus pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo justo. El pecador, el mentiroso, el blasfemo, el odioso, el celoso, aquella persona que es idólatra, mal hablada, mal pensada, envidiosa, no merece otra cosa más que el infierno. Eso merecíamos y sin embargo, a pesar de que merecíamos el mismo infierno, su gracia nos alcanzó. Estando muertos en pecados, no podíamos llegar a Dios de ninguna manera. Yo no tenía fuerzas, no tenía la capacidad ni tampoco la legalidad para pretender ir al cielo siendo un pecador. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de no tener derecho de entrar al cielo, su gracia nos alcanzó. A pesar de todo, hermanos. Dios viene a donde estamos y extiende su gracia sobre nuestras vidas.
¿Usted recuerda al endemoniado gadareno? Pues nuestra vida era peor que esa, hermanos. Dice, ay, hermano, pero yo no estaba poseído por un demonio. Pues fíjese, ese hombre hacía todo lo que hacía, se lastimaba, rugía como un animal y andaba ahí como un loco en las tumbas, no por voluntad propia, sino porque estaba poseído por un demonio. Pero a pesar de eso, a pesar de que toda la gente le tenía gran temor, Jesucristo fue hasta donde él estaba y lo liberó. A pesar de eso. Ahora, si hablamos de algo más voluntario, pues entonces recuerde a la mujer del pozo. A la mujer que había tenido muchos maridos y que de hecho con el que vivía tampoco era su marido. Era una mujer inmoral. Era una mujer de hecho que ni siquiera era judía. Y sin embargo, a pesar de su inmoralidad y de su condición social, Jesús fue hasta donde ella estaba y su gracia la alcanzó. Entonces la majestad de la gracia de Dios se hace patente, hermanos, cuando alcanza nuestras vidas a pesar de nuestras malas obras. Incluso alcanza nuestras vidas a pesar de nuestros deseos. ¿Cuáles creen ustedes que sean los deseos de Saulo de Tarso ahí en Hechos capítulo 9? Es evidente que por los hechos se ven los deseos de una persona. Y yo creo que ahí no hay buenos deseos. Dice Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Vea, ¿cuáles son sus deseos? De seguro no son nada buenos. Sus deseos no son positivos, hermanos. Estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para destruir al evangelio y destruir a la iglesia. Pero a pesar de lo que él quería, Dios vino a él de todos modos, a pesar de esos malos deseos. Es más, Pablo había sido parte del plan de Dios, déjeme decirle esto, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que hubiera un pecador sobre la tierra, Dios ya había pensado en este hombre. Dice el versículo 15, aquí mismo. Adelantito dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué cosa era Saulo? Un instrumento escogido por Dios. Dios había determinado salvar a Saulo antes de que el mundo se formara. Y él llevó a cabo ese plan a través del tiempo. Por cierto, el nombre Saulo significa deseado. Deseado. Así como el antiguo Israel había deseado tener al primer Saúl como rey, Dios deseaba tener a este Saúl como su propio hijo, como su mensajero, como su instrumento para llevar el evangelio a todas partes. Mis hermanos, si nos dejáramos llevar por nuestros propios deseos, ¿dónde cree que estaríamos ahora? ¿Cuál sería nuestra historia si dejáramos que nuestros deseos controlaran nuestras vidas? De seguro, nunca llegaríamos a Dios. Nada más por nuestros deseos. Nada más porque lo que desea nuestra carne, lo que desean nuestras almas. Nunca nos volveríamos a Él, a menos que Él viniera primero a nosotros. Usted va a decir, hermano, yo estoy aquí en la congregación porque yo lo deseo. Sí, pero el Señor vino primero. Usted no llegó aquí sin saber de Dios. Usted no llegó aquí porque deseaba tener a Dios. No, Él se presentó primero con usted. Él llegó primero a usted. Nuestros caminos se cruzaron y entonces respondimos positivamente a eso. Pero si fuera por nuestros deseos, nuestro camino nos llevaría directamente a las llamas del infierno. Ahí es el destino al que van todos los hombres. Así que yo alabo su nombre porque Él no toma en cuenta mis deseos. A pesar de que mis deseos eran vivir lejos de su presencia, a pesar de que mis deseos eran a favor del pecado, de la inmundicia, de la oscuridad, del mismo infierno, Él no tomó en cuenta mis deseos y extendió su gracia y me alcanzó, hermanos. La gracia de Dios es majestuosa. Es majestuosa a pesar de nuestros deseos. Dice en el versículo 5 de Hechos capítulo 9, y él le dijo, ¿quién eres, Señor?
Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La gracia es majestuosa porque alcanza nuestras vidas a pesar de nuestras malas obras, a pesar de nuestros malos deseos y a pesar de los desafíos en los que vivimos. La palabra aguijón aquí en el versículo 5 significa picar, lo que significa literalmente, picar. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, contra la picada, contra lo que pica. Y ese es un palo largo que tiene una punta de hierro que se usa para aguijonear a los animales cuando son obstinados y no se quieren mover. El agricultor toma ese palo y entonces los lastima para que se muevan. Ándele para que caminen. Saulo estaba haciendo su trabajo, lo suyo, sus ocupaciones, lo que él creía correcto. Y en el proceso, cuando Saulo estaba cumpliendo con esta agenda que él tenía, en el proceso Dios lo estaba, ¿qué? Lastimando. Dios lo estaba aguijoneando. Dios lo estaba hiriendo, hermanos. Dios estaba haciendo que la vida de Saulo fuera incómoda. Y él estaba luchando contra esa incomodidad. A pesar de que le incomodaba, hermanos, hacer las cosas que hacía. A pesar de eso, la seguía haciendo. A Saulo le dolía el corazón cuando veía a un cristiano ser asesinado a pedradas, hermanos. Pero él iba en contra de ese sentimiento. Su odio era más grande, pero le dolía muy en el fondo. A Saulo le dolía el corazón ver a las personas morir por su fe. Dios estaba trabajando en su corazón. Dios ignoró el desafío de Pablo y continuó lastimándolo hasta que estuvo listo para rendirse a la voluntad de Dios. El hombre se pone de pie y levanta su puño desafiante hacia el cielo y le dice a Dios que se ocupe de sus propios asuntos. No quieren servir a Dios. No quieren acercarse a Dios. Hay hombres tan blasfemos que incluso han dicho, ¿y quién le dijo que muriera por mí? ¿Quién le pidió eso? ¿Quién le dijo que me creara? ¿Quién le dijo que me trajera a la existencia para estarme diciendo que no puedo hacer esto o que no puedo hacer aquello? Son desafiantes, tienen desafíos grandes en contra de Dios. Pero a pesar de eso, alabo su nombre porque Él no toma en cuenta nuestros desafíos tampoco. Cuando Él fija los ojos de su gracia en una vida, no va a detenerse en su búsqueda para que esa persona sea salva. Estoy agradecido de que Él no se dio por vencido conmigo, hermanos, porque llevábamos una vida desafiante. Desafiábamos la voluntad de Dios, desafiábamos nuestros sentimientos, desafiábamos todo por andar en el pecado y la inmundicia. Pero Dios no tomó en cuenta nuestro desafío y entonces su gracia nos alcanzó. Incluso, hermanos, en el versículo 1, yo puedo ver otra cosa ahí. Puedo ver devoción. Saulo, respirando unas amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino ¿a dónde? Al sumo sacerdote. La gracia de Dios nos alcanza incluso a pesar de nuestra devoción equivocada. Pablo, o Saulo mejor dicho, era un hombre que estaba absolutamente comprometido con su estilo de vida. Poseía todas las credenciales adecuadas y vivía la vida según sus propios términos. ¿Quiere ver cuáles son esos términos? Vea lo que dice Filipenses para que se dé una idea. No pierda Hechos capítulo 9 porque vamos a regresar ahí. Pero vea lo que dice Filipenses en el capítulo 3 versículos 4 al 6. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 6 para ver la devoción que Pablo tenía. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahí va la devoción de Saulo. Circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí está la devoción de este hombre. Sin embargo, Dios pudo volver el corazón de Saulo hacia la gloria, hacia Jesucristo. Su devoción era grande, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Y ser fariseo, hermanos, es pertenecer a la secta más rigurosa de la religión judía. Y en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Y soy irreprensible según la ley. Una devoción grande. Pero a pesar de todo eso, necesitaba a Dios. Necesitaba la salvación de su alma. Y Dios, a pesar de toda esa devoción que él tenía, aún así lo alcanzó. Los hombres perdidos, hermanos, los que no son cristianos, viven sus vidas con una devoción ciega y sin sentido a su estilo de vida. Piensan que tienen el control de sus destinos, ¿verdad? Y se entregan a algo con todo su corazón en el mundo, ya sea al deporte, por ejemplo. Ahora mismo hay personas que hemos invitado a la reunión y que dicen, no, porque tengo fútbol. Prefieren perder su alma que perderse un partido, hermanos. Prefieren perder su alma que perder una reunión familiar. Prefieren perder su alma que alguna otra cosa en el mundo. Esa es su devoción. Esa es la devoción que tienen. Piensan que tienen el control de sus destinos, cuando no es así. Creen que viven la vida en sus propios términos y creen que Dios los juzgará de acuerdo a sus propios términos, pero la verdad es que son prisioneros de sus pasiones y son zánganos del diablo. Esa es la triste realidad. Gracias a Dios, el Señor es capaz de traer luz a la oscuridad del corazón del hombre perdido. Él es capaz de mostrarle la necesidad que el hombre tiene, de mostrar, de exhibir la necedad de la vida que está viviendo y atraerlo por gracia hacia Jesús. Así que independientemente de dónde se encuentre en persona hoy, Dios puede llegar a su vida por gracia. A pesar de todo, a pesar de sus malas obras, a pesar de sus malos deseos, a pesar de su devoción equivocada, a pesar de sus desafíos, la gracia de Dios lo puede alcanzar. Así que la majestad de la gracia de Dios se hace evidente por el alcance de nuestras vidas, pero también se hace evidente por el cambio que produce, hermanos. La gracia de Dios es tan majestuosa que no solamente nos alcanza, sino que también produce cambios en nosotros. Cambia, por ejemplo, en primer lugar, la dirección de nuestra vida, la dirección de nuestro destino. Saulo de Tarso era un hombre totalmente dedicado a practicar, defender y a expandir, ¿qué cosa? El judaísmo. Por eso dice, yo era fariseo. Y él quería que esa fe, esa religión se esparciera por todas partes. No quería que ninguna otra religión compitiera con ella. Saulo era un hombre entregado a su religión y estaba cometiendo toda clase de injusticias y de actos malvados por su religión. Ese es Saulo. Pero ¿a qué nos viene a la mente cuando decimos Pablo? Pablo, el apóstol Pablo. La cosa cambia. Pablo era un hombre que consideraba que todos los logros de su vida no valían nada. Es más, dijo que todo eso era basura. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vean el cambio, hermanos. Hay un cambio radical cuando usted ve a Saulo de Tarso y lo compara con el apóstol Pablo. Hay un cambio de dirección. Hay un cambio absoluto de vida. Él abandonó todo para seguir y glorificar
a Jesucristo. Mis hermanos, ese es el poder de la gracia de Dios. No solo nos reclama la gracia, sino que cambia totalmente cada área de nuestra vida. El viejo pecador que llega a la fe en Jesús es transformado por la gracia de Dios en un santo para la honra y para la gloria de Dios. Tremendo cambio, hermanos. Y desde luego, cuando las personas lo ven, se maravillan, se sorprenden. Todavía recuerdo la cara de sorpresa de mi vecina. Aquella mujer que me conoció a mí cuando yo no era cristiano. Cuando yo no era cristiano, hermanos, era un perverso en toda la extensión de la palabra. Malvado hasta los tuétanos. Si allí en la colonia había alguien malvado, no creo que tan malvado como yo. Y a esa mujer le hice la vida de cuadritos, a ella y a sus hijos. Me encantaba pegarle a su hijo mayor. Nada más por gusto. Nada más. Me la pasaba parado en una esquina perdiendo el tiempo, sin qué hacer y sin juicio ni beneficio. Y cuando yo veía que salía, decía, ¡ah, ahí va el gordito! Corría tras el gordito, no importa qué tan lejos estuviera, lo alcanzaba, lo tumbaba, lo golpeaba, lo pateaba, lo escupía. Y luego salía su mamá y me reía de ella. Salía con una escoba, me acuerdo, la señora intentaba pegarme, pues no, yo me dejaba pegar. Me acuerdo que le decía, pégale señora, pégale, dele. Y me pegaba así en la espalda, pero pues la señora no tenía la fuerza para hacerme daño. Y a veces tomaba una piedra y me la aventaba y yo con gusto recibía la pedrada, dele, pum, rebotaba la piedra. Yo nomás me reía. Y maldecía al muchacho y lo trataba como basura. Y todavía no entiendo por qué. Pasaron los años, conocí a Cristo. Y entonces murió su esposo. Y fui a visitarla. Obvio, cuando me vio no me reconoció porque yo no usaba esta ropa que uso ahora. Mi ropa era una ropa extraña. No traía el corte de pelo, en aquel tiempo era un desastre mi cabello. Y no traía una Biblia en la mano, normalmente traía un palo o algo ahí para hacerle daño a alguien. Y entonces entro a su casa y empiezo a hablarle de Cristo y me dice ella, es que no es posible cambiar. Sí es posible cambiar, no creo yo que la gente cambie. Y entonces le dije, señora, ¿no me reconoce? No me reconocía. Y le dije, yo soy el que vivía aquí al lado. ¿Se acuerda la señora esa gritona, la que también era bien peleonera? Yo soy hijo de ella. Y se quedó asombrada, hermano. Dijo, no lo puedo creer. Y en eso salió el gordito, que ya no estaba gordito. Ya estaba altote así, un hombre ya hecho y derecho. Y dije, híjole, este se va a desquitar y cómo me va a ir ahorita. No, un joven muy tranquilo, muy amable. Le pedí perdón por las cosas que le hice. Pero no podían, ellos se distrajeron tanto, hermano, que dijeron, pero no puede ser. Tú no eres, sí, yo soy. No puede ser porque tu forma de hablar no es la misma. Claro que no es la misma porque yo hablaba, hermanos, maldecía, decía groserías por minuto, por segundo. Maldecía a diestra y siniestra, maldecía mi propia vida, maldecía a todo mundo. Era malo, perverso, mal pensado, ratero, miserable y ruin. Pero su gracia me alcanzó. Su gracia nos alcanza y nos cambia, hermanos, nos da un cambio radical de nuestra vida, hermanos. Entonces, cuando uno es alcanzado por el Evangelio, uno cambia radicalmente, hermanos. Gloria a Dios por eso. La majestad de la gracia de Dios es tal que nos cambia de dirección. Nos cambia el rumbo, hermanos. Muchos de mis amigos ahora ya han muerto, por cierto. Algunos se suicidaron, otros los asesinaron.
Y creo que damos vivos dos nomás. Uno es testigo de Jehová y yo soy cristiano. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera obedecido el Evangelio, hermanos? Pues sería parte de las estadísticas. O quizás andaría por ahí en algún grupo delincuencial, ¿verdad? Pero su gracia nos alcanza y cambia la dirección, el rumbo de nuestra vida. La gracia es tan grande que no solamente cambia la dirección de nuestra vida, sino que cambia nuestra devoción de vida también. En un momento dado, la ley de Dios había sido el foco central de Saulo de Tarso. En cuanto a la ley, irreprensible, decía él, y era celoso de la ley. Él buscaba que las tradiciones se cumplieran al pie de la letra, hermanos, y cuidado con el que no anduviera conforme a la ley, porque merecía la pena de muerte. Se dedicó entonces a confiar en la ley. Pero ¿qué pasó? Cuando conoció a Cristo, cambió de devoción. Cambió su devoción totalmente, se dedicó a servir al Señor. Jesús se convirtió en el tema de su vida, en el tema de sus diálogos, en el tema de su predicación. Dice, les he predicado a Cristo y a este crucificado. Jesús era el tema central de su mensaje. Cambió su devoción radicalmente, hermanos, y es asombroso cómo la gracia de Dios cambia radicalmente la vida que toca. Se han dado testimonios uno tras otro acerca de cómo el poder de la gracia cambia las vidas. Hay gente que después de haber estado inmersos en la idolatría, de hueso colorado, hermanos, ahora han dejado los ídolos y ahora sirven a Dios en espíritu y en verdad. El pecado, el mundo y los deseos de la carne pierden su poder cuando la gracia de Dios nos alcanza. Esa es la esencia de la salvación, porque ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dijo Saulo, he aquí todas son hechas nuevas. Cambia nuestra dirección, cambia nuestra devoción y cambia nuestro destino. Saulo estaba seguro de que su devoción al sistema religioso antiguo, del antiguo pacto de la ley judía, lo llevaría al cielo. Él confiaba en eso, estaba plenamente convencido que cuando él muriera, todas esas obras que había hecho en esa religión iban a llevarlo al cielo. Pero no fue así, estaba totalmente equivocado. Era falso, hermanos, todo eso. De hecho, él nunca lo hubiera creído. Si yo me hubiera parado junto a él y le hubiera dicho, Saulo, todas esas obras te llevan al infierno, la ley te condena, Saulo. Él no lo hubiera creído, hermanos. Sin duda alguna, muchos cristianos a los que él atacaba le llegaron a decir eso. Y él no quería aceptarlo. Pero cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco, entonces todo cambió. No solo la vida de Pablo cambió, sino también su destino eterno cambió, porque antes iba camino al infierno y ahora cuando la gracia lo alcanzó, ahora se dirigía ¿a dónde? Al cielo. La majestad de la gracia de Dios tiene efectos que cambian nuestra vida, nuestra dirección, nuestro destino. Pero hay algo más que la gracia de Dios hace, hermanos. La majestad de la gracia de Dios se hace evidente por su provisión. Se hace evidente porque alcanza nuestras vidas, se hace evidente porque cambia nuestras vidas, por el efecto que produce, pero también se hace evidente por su provisión, por lo que provee la gracia. La gracia le proveyó a Pablo todo lo que le faltaba. Saulo poseía muchas cosas en su vida, hermanos. De hecho, era un hombre rico. Un hombre con dinero, tenía poder, prestigio, posición, prosperidad. Sin duda alguna era muy popular. Pero le faltaban las cosas más importantes. Cuando se encontró bajo la gracia de Dios, descubrió que la gracia podía darle todo lo que le faltaba. Tenía religión, sí. Tenía una religión, sí. Una religión muy prestigiosa y rigurosa, sí. Pero no tenía redención. ¿De qué sirve la religión sin redención?
Saulo guardaba la ley tan perfectamente como un hombre podía hacerlo. Y él lo dijo, lo leímos hace un momento, en cuanto a la ley, irreprensible. Así que él se esforzaba por guardar la ley, sin embargo, no era salvo. Guardaba cada punto y cada coma con mucho celo, pero estaba muerto en sus pecados, hermanos. No tenía redención. Cuando conoció a Jesús, él mismo dio testimonio de su estado anterior y dijo que de los pecadores, él era el primero. Si hay un pecador en la tierra, dice, yo soy el primero. A pesar de toda esa religiosidad, a pesar de todo ese celo por la ley, él estaba consciente de que era un pecador, y cuando conoció a Jesús, entonces pudo gozar del perdón de sus pecados. Mis hermanos, ser religioso y hacer cosas religiosas no salvan el alma. Eso no salva el alma. La religión no puede lograr eso. Es necesario que tengan una relación genuina, íntima y verdadera con Jesús, el autor y consumador de la fe. Deben acercarse a Él por fe. Fe en su sangre, fe en su sacrificio, fe en su obra, fe en su misericordia, fe en su bondad. A veces como cristianos nos hacemos arrogantes, ¿verdad? Y decimos, somos de la iglesia de Cristo y no hay nadie como nosotros. Somos la iglesia perfecta, la religión verdadera, la que conoce a diestra y siniestra la verdad. Y mira estos pobres ignorantes, nos hacemos arrogantes cuando realmente, hermanos, si somos algo en Cristo, es por su gracia. Nada más por su gracia. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que la gracia nos dio lo que no podíamos tener. Usted puede tener toda clase de cosas aquí en el mundo. Dinero, trabajo, familia, etcétera. Muchas cosas, incluso una religión. Pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. ¿De qué le sirve tener dinero, tener juventud, tener madurez, tener un buen trabajo, tener buenos hijos, tener tantas cosas que el hombre quiere? Pero si no tiene a Cristo, no tiene nada y es un miserable, pobre y desnudo. Necesitamos la gracia de Dios. Saulo tenía ministerio, tenía un ministerio, pero le faltaba la salvación. Lo mismo es cierto en nuestras vidas. Nunca podremos ganar, nunca podremos merecer la salvación, hermanos, por nuestras obras. Usted puede ser una persona premiada en el mundo como una persona muy buena. Le pueden dar premios, le pueden dar medallas, certificados de que usted es una persona bondadosa. Pero sin embargo no es salvo a pesar de eso. Recuerdo una ocasión que un hombre fue a un McDonald's y pidió pues unas hamburguesas, ¿verdad? Y le dieron una bolsa. Dijo, ahí está. Se fue. Y al rato regresa, hermanos. Rápido regresó. Porque en lugar de la bolsa, con las hamburguesas, le dieron una bolsa que parecía de hamburguesas, pero llevaba todas las ganancias del día. Las hamburguesas se las quedaron, le dieron todo el dinero. Y regresó a devolverlo. Dice, oiga, se equivocaron, yo pedí unas hamburguesas y mire, un montón de dólares ahí, billetes bien acomodaditos y todas las ganancias del día. Dice, aquí está, y estaban asustadísimos los empleados, ¿verdad? El gerente y todos preocupados de que se fueron las ganancias. ¿Quién iba a pensar que iba a volver? Y entonces dijeron, este es un hombre honesto, es un hombre bueno, estamos sorprendidos de su buena obra, es más, le vamos a dar hamburguesas todo el año si quiere, ¿verdad? Y es más, háblale a las cámaras, háblale a cierto noticiero para que lo entrevisten porque él merece que lo conozca la gente por su rectitud. Y entonces él dijo, no es necesario. No, ¿cómo no? No sea modesto. Que vengan las cámaras aquí, lo entrevisten a usted y a su esposa. Véngase para acá. Y dice, no, mire, venga. ¿Qué pasó? Esa muchacha que está ahí no es mi mujer. No es mi esposa. Es mi amante.
Y si usted me saca en las cámaras, imagínese lo que va a pasar. Así que así déme mis hamburguesas, asunto arreglado. ¿Qué nos dice esto? Sí, muy honesto, entregando dinero, devolviendo dinero, pero muy deshonesto con su esposa. Sí, podemos ser buenos en muchas áreas de la vida, hermanos. Hasta el diablo dice verdades de vez en cuando. Pero la realidad es que no somos buenos. La realidad es que pecamos, ofendemos, resbalamos, tropezamos, engañamos. No merecemos la salvación. Por nuestras buenas obras, no. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas malas, hermanos. Y dice la Biblia que por causa del pecado, aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Estamos arruinados, hermanos. Y no nos hagamos las víctimas, ¿verdad? No de que, ay, estoy arruinado. No, nosotros nos metimos ahí por gusto. Nos metimos al pecado por gusto. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No somos víctimas, somos victimarios. No merecemos la salvación por nuestras obras, pero la gracia nos alcanzó. Como dice Efesios, por gracia sois salvos. Nunca podríamos trabajar lo suficientemente duro o ser lo suficientemente buenos para lograr nuestra propia salvación. Eso no es posible. Porque tarde o temprano fallaremos. Tarde o temprano tropezaremos. De hecho, el estándar es muy alto. ¿Qué dijo Jesús? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es imposible, hermanos. Que mi justicia sea mayor que la de un escriba, que mi justicia sea mayor que la de un fariseo, imposible, no le llego ni a los talones. Pero eso dijo Jesús, ese es el estándar de la ley. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos hombres religiosos y celosos, no entraréis en el reino de los cielos. No podemos entrar al cielo por nuestras obras. Pero gracias a Dios, que su gracia nos alcanzó. Saulo pudo tener en la gracia lo que en su religión no podía tener. Saulo tenía el honor que le faltaba. Le faltaba honor a Saulo. Saulo era la estrella en ascenso del judaísmo, hermano. Sin duda muchos ancianos ahí en el judaísmo lo veían a él y tenían grandes esperanzas en él. Decían, este va a hacer que estemos orgullosos de nuestra religión porque la va a expandir y va a hacer que sea respetada por todas partes. Saulo de Tarso era la niña de sus ojos, de esos hombres que tenían grandes esperanzas en él, pero en lo profundo de su corazón sabía que algo le faltaba. Algo le faltaba. Y es lo que dice el verso 5, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Su respuesta fue esforzarse más, atacar a la iglesia, tratar de eliminar el nombre de Jesús. Él dijo, no, yo necesito más todavía, más. Sí, ya soy muy respetado en el judaísmo. Ya he tenido los mejores maestros, pero necesito más. Y comenzó a atacar a la iglesia, comenzó a destruir el nombre de Jesús. Quería hacerlo añicos, hermanos. No tenía ninguna esperanza real en su vida. Pero cuando conoció a Jesús, todo cambió. Fue hecho partícipe de una esperanza viva, de una esperanza real. Es interesante que después de encontrarse con Jesús, Pablo utiliza en sus cartas la palabra esperanza 43 veces, hermanos. Porque ahora tenía lo que antes no tenía. No tenía esperanza. Ahora sí, y habla mucho de ella, mucho en sus cartas. La gracia le proveyó todo lo que él había anhelado. La fe provista por la gracia le proveyó compañerismo, hermandad, la gracia le concedió satisfacción. Y a nosotros nos puede proveer la misma cosa. Gracias a Dios por la gracia.
por la gracia que nos guarda, que nos salva, que nos cambia, que nos perdona, que nos da una nueva esperanza, un nuevo destino. Gracias a Dios porque sé de qué trata la gracia, la entiendo, la comprendo ahora por experiencia propia. Ciertamente que quizás nunca podremos entender la gracia en su totalidad, hermanos, pero aún así, lo único que nos interesa saber es que Dios puede tomar a un pecador perdido, amarlo, salvarlo y transformarlo por su gracia. Eso es todo lo que hay que entender. Sé algo acerca de la gracia maravillosa, incomparable, majestuosa, maravillosa, preciosa, gloriosa, pero usted lo sabe. Lo sabe usted. Usted sabe sobre la gracia. Si nunca ha experimentado la gracia y siente que el Señor le está llamando a venir a Él, entonces le invito a que responda a ese llamamiento. Déjeme decirle una cosa, cada vez que usted escucha el Evangelio, usted está oyendo el llamado de la gracia. Cada vez que usted escucha una invitación para acercarse a Dios, usted está escuchando el llamado de la gracia. Cada vez que usted es invitado a arrepentirse de sus pecados, a creer en Cristo como el Hijo de Dios, a ser bautizado, usted está siendo perseguido por la gracia. Así que, ¿qué va a hacer? No deseche la gracia de Dios. Y nosotros como cristianos tampoco desechemos la gracia de Dios. Sigamos siendo agradecidos y sigámosle sirviendo con temor y reverencia. ¿Por qué? Precisamente por la majestad de la gracia de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él.